Pablo Santos, el abogado de Kanki, para que nos hable de qué fue lo que pasó ayer. Fue como un titular que decía, ponen en libertad al payaso Kanki. Yo me alegré. Entonces, pero los medios de comunicación deben ser muy delicados. Licenciado Pablo Santos, buenos días, un abrazo a usted. Gracias por cedernos este tiempo para el teleauditorio de ustedes y nosotros. Cuéntenos, yo creo que brevemente debemos hacer una pequeña introducción, si se quiere, de un par de minutos, sobre lo que ha transcurrido con el caso de Kelvin Núñez, el payaso Kanki. Bienvenido. Bien, gracias. Buenos días. Sí, el día de ayer se conoció una revisión especial. Nosotros los abogados le denominamos cese de la prisión preventiva, que es una revisión que se basa en el vencimiento del plazo máximo de la duración de la prisión preventiva, establecida en la norma como una causal para poner en libertad a todo imputado que está siendo procesado. Entonces, sí, ayer en los medios de comunicación salió la información de que había otorgado la libertad a Kanki. O sea, el titular literalmente decía Kanki en libertad luego de imposición de medida de coerción, de garantía económica. Entonces, fue quizás una información adelantada de los medios de comunicación, porque lo que ocurrió ayer fue una variación de la prisión preventiva por una garantía económica. Esa es la realidad. Ahora, falta que él cumpla con la prestación de esa garantía económica para poder obtener la libertad. O sea, ese es el requisito que todavía no se ha cumplido, porque nosotros vamos a apelar esa medida de coerción para ver si podemos lograr una o reducción del monto o la colocación de un fiador, es decir, que se establezca la posibilidad de pagar a través de una compañía asegurada. Esa es la situación con relación a lo que pasó ayer. Pero debo señalar... Sí, ¿me escuchan? No, adelante, lo escuchamos. Decía que debo señalar que recuerden que ustedes que en el 2019, precisamente en abril, hace ya 1 año y 4 meses, es decir, 16 meses, Kanki fue puesto en prisión preventiva por el proceso que se le está siguiendo, que todos conocemos, ¿verdad? En ese interín, en ese tiempo, lo que ocurrió fue que obviamente el caso se cerró la investigación, se conoció audiencia preliminar, se dictó apertura a juicio y estamos a la espera de que se conozca el juicio de fondo. La medida de coerción o la revisión de la medida de coerción nada tiene que ver con el fondo del proceso. Bueno, que los televidentes entiendan la diferencia, ¿no? O sea, él estaba bajo prisión preventiva porque mientras se estaba investigando y se estaba en el proceso, entonces esa era la medida, debía guardar prisión. Pero es una prisión preventiva, eso es separado de lo que es el proceso mismo. Entonces, ayer, reitero, ese revuelo que dice Fabián que se armó en los medios de comunicación fue no porque haya una mala información, sino una mala interpretación de la información que se le debe dar a los consumidores de la información. Esa es la situación. Muy bien. Entonces nos ha dicho el licenciado que va a apelación, que usted va a apelar como representante de Kelvin Núñez en este sentido de la variación. Es actualmente, yo quiero que me aclare, ¿verdad? ¿Es actualmente entonces ilegal la prisión de él? ¿Qué pasa de no variarse el monto a pagar? ¿Qué sería lo que usted va a apelar en el sentido entonces de lo que presenta nuevamente? Bien, muy buena pregunta, porque creo que eso da luz a las dudas que tienen la mayoría de las personas respecto a eso. Mire, después de pasado 1 año en prisión preventiva, un imputado, sin que se le haya conocido el fondo del proceso, es decir, el juicio para determinar su inocencia o culpabilidad, todo imputado está guardando prisión ilegalmente. Eso lo dice el artículo 241 en su numeral 3, porque manda de manera taxativa a ponerlo en libertad la norma, porque ha vencido el plazo. Esa es la duración máxima de la prisión preventiva. Entonces, Kelvin Núñez todavía no ha sido juzgado en el fondo y por tanto no tiene sentencia que determine su culpabilidad, por tanto su prisión es ilegal. Pero ¿por qué nosotros vamos a apelar? Porque el juez dijo que la prisión es ilegal y por tanto impuso una garantía económica y varió la medida. ¿Por qué vamos a apelar? Porque nosotros sugerimos al juez que si en caso de entender que era necesario sujetar al imputado a una medida de coerción, si esta era la garantía económica, que se colocara, se diera la oportunidad de pagar a través de una compañía aseguradora, es decir, que esa garantía económica fuera bajo la modalidad de fianza,
El juez rechazó eso y impuso la medida de coerción bajo la modalidad de prestación de garantía en efectivo. Entonces, obviamente, si él no tiene la disposición de pagarlo o no quiere porque el monto es excesivo, entonces obviamente va a estar en prisión y no se va a cumplir con el mandato de la norma que establece que él debe estar en libertad porque su prisión cesa. Entonces sería una prisión disfrazada. Esa sería la situación y entonces eso convierte su prisión en algo ilegal. Eso quiere decir que si el Canqui no busca los 5 millones para cumplir con parte de la garantía y las otras garantías que se le impusieron, ¿no sale de la prisión? Mira, en los actuales momentos sí, porque nosotros, aunque vamos a apelar, la medida que existe a partir de ayer es la garantía económica en efectivo de 5 millones de pesos. Entonces, si nosotros no hiciéramos nada y dejáramos esa garantía así, no la atacáramos vía los recursos que tenemos en nuestras manos, vía la ley, obviamente él para salir tendría que prestar esa garantía, es decir, 5 millones de pesos en efectivo. Ahora, ¿qué esperamos? Que la Corte de Apelación de este departamento judicial, al ser apoderada de nuestros recursos, proceda a variar, si no el monto, al menos la modalidad de prestación de la garantía económica, porque igual sería la misma garantía económica con un tercero involucrado que es la afianzadora o el fiador, la compañía aseguradora. Entonces no hay ninguna afectación ni siquiera con respecto al monto de la garantía, porque lo que debió hacer el juez al momento de imponer la garantía fue permitir, o mejor dicho, aplicar una modalidad que fuera factible para él para poder lograr el propósito que marca el 241 del Código Procesal Penal, que era la prestación de la garantía económica a través de una afianzadora para involucrar a ese tercero, que es el fiador, y que él pudiera así obtener la libertad de manera concreta y no una libertad en papeles que se convierte en un disfraz de la prisión preventiva, porque eso es contraproducente, es contra la ley. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora, licenciado? ¿Qué tiempo habría que esperar para saber entonces qué va a pasar con Canqui definitivamente? Mira, la apelación de medida de coerción no debería, según la ley, en el trámite, superar la semana. Es decir, una semana sería el tope máximo porque tiene un tope de 48 horas para la tramitación, 48 horas para la fijación y obviamente en una semana, 2 semanas debería ser. Eso es lo normal para la fijación de una audiencia o la emisión de un auto administrativo que ordena el cambio, porque la Corte puede también hacerlo de forma administrativa. Pero sabemos que hay mora judicial, y entonces la mora judicial, que no es por la pandemia, es anterior a la pandemia, hemos visto que por esa mora judicial se tardaban 2, 3 semanas, 4 semanas, pero ahora con la pandemia, yo te digo que hablar de un plazo es incierto, porque no se están respetando los plazos y hemos tenido que aceptarlo porque ahora tenemos una excusa válida, la pandemia. O mejor dicho, el sistema tiene una excusa válida. Yo creo que si se dispone a trabajar, esa mora no existiría, pero en realidad ahora tienen una excusa que es valedera, que es la pandemia, y esos plazos no se están respetando. Pero yo estimo que en unas 4 o 5 semanas ya tendríamos respuesta de ese recurso. Pero quiero aclarar brevísimo, que como las medidas de coerción son ejecutorias, no obstante cualquier recurso, que nosotros hagamos la apelación no impide que Canqui pague la garantía y salga en libertad, porque no paraliza eso. Es decir, si Canqui ahorita me llama y me dice, mira, Pablo, yo voy a pagar esa garantía, no importa si el recurso está pendiente, es decir, paga la garantía y se va, y simplemente el recurso se queda, uno renuncia al recurso y se queda sin efecto, porque las medidas de coerción, los recursos no paralizan la ejecución de la misma. O sea, eso es para que ustedes estén claros de que él puede salir en cualquier momento si presta esa garantía, pero la vamos a apelar, no importa si él la va a pagar, la pretende pagar o no, la vamos a apelar, porque igual el juez al momento de tomar esa decisión resolvió un problema legal previsto en el artículo 241 y fabricó otro problema legal establecido en el artículo 235. O sea, está bien, te hice cesar la prisión, pero te impuso una garantía de imposible cumplimiento y por tanto el 235 te dice que el juez no puede hacerlo, entonces tú estás violando la ley. No importa si Canqui va a pagar la fianza, la garantía económica, vamos a apelar esa medida, porque es ilegal. Esa es la situación. Es bueno informarle al auditorio del programa, sobre todo los que nos ven en otras latitudes, que estamos hablando del caso de Kelvin Núñez, el payaso Canqui, que ayer el tribunal varió la medida de coerción. Licenciado Pablo Santos,
si se nos queda algún detalle, este es el momento preciso para que lo informemos. Sí, mire, hay un aspecto que yo quiero o sea, que el público que los escucha a ustedes y escucha los medios de comunicación, los programas, sepa, y es lo siguiente, o sea, este proceso es un proceso que fue traído por los moños al sistema de justicia penal. En este proceso no existen pruebas suficientes para retener la culpabilidad de Kelvin Núñez alias Kanki. ¿Y en qué se basa entonces? ¿En qué se basa entonces? Bueno, te voy a dar un referente. En la audiencia preliminar, que es una audiencia a las pruebas, más del 50% de las pruebas fueron excluidas por el tribunal. O sea, las 50 de cada 100 pruebas, para que lo entienda el público general, el tribunal la declaró inadmisible por violación de derechos y porque eran inadmisibles las pruebas. 50 de cada 100, o sea, una de cada dos. ¿Qué significa eso? Que el proceso fue armado de manera irregular. Pero no solo eso, eran 4 las víctimas y el tribunal excluyó una de las víctimas y ahora quedan 3 las víctimas. Pero un detalle que la población tampoco a veces lo toma en cuenta. Hablan de agresión a menores de edad. ¿Usted sabe la edad de cada persona de esas? 28, 26, 24 y 22 años. O sea, ¿cómo es posible? Y yo quiero ahí que hagan un paréntesis. ¿Cómo es posible que 4 personas, por decir 4, porque se hablaba de mucho más personas, 4 personas guarden un secreto trabajando en el mismo lugar y no se lo comunican a familiares, a compañeros de trabajo, al medio donde trabajan, a ningún lado, y que 10 años después de la ocurrencia de esos presuntos hechos salga a relucir, todo el mundo tenga una versión que es coherente y es congruente? Y nadie sabía absolutamente nada. Ese es un caso que se fabricó en contra de Kelvin Núñez. Y se fabricó porque entendemos nosotros, porque hay intereses, y yo no voy a hablar de eso aquí, porque no es mi misión, no fue a eso que ustedes me trajeron, me invitaron al programa, pero hay intereses que están detrás de esto, y el interés propio de las víctimas en establecer que fueron víctimas de abuso sexual está marcado por una situación que quizás nadie ha visto. El programa era un programa infantil, y como programa infantil, cuando cumple mayoría de edad se convierte en el desecho. No quedó bien la relación entre esos que hoy dicen que son víctimas y Kanki y el programa. Y no quedó bien, y ese proceso es parte de una represalia en contra de él. Porque no es verdad que 4 personas, psicológicamente hablando, óigalo bien, van a presentar síntomas de daño, de abuso, 10 años después, y van a coordinar, ¿verdad?, entre ellas, de hablar 10 años después de algo que presuntamente ocurrió. Eso es un proceso, yo lo he dicho y voy a repetir la frase para que me entiendan mejor, es un proceso de fabricación casera. Eso no ocurrió. Kanki es inocente y ustedes lo verán cuando se conozca el juicio de fondo. No porque no haya prueba de cómo probárselo, sino porque él no cometió esos hechos. Recuerden que el abuso sexual o violación sexual es la relación no consentida con una persona no consentida. Yo creo que dije demasiado, ¿verdad? Bueno. Licenciado, muchas gracias. Quisiéramos seguir con usted, pero el tiempo, como les dije, se nos va. El licenciado Pablo Santos. Ya estaremos en comunicación. Usted sabe que a nosotros nos prima o nos gusta o tenemos en el norte la justicia. Que la justicia se imponga, que lo importante es que la presencia de Dios esté ahí y que esa justicia se imponga ante todo. Gracias a usted. Ya nos gracias a ustedes por la invitación. Estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Licenciado Pablo Santos, el representante legal de Kanki en todo este juicio que se está llevando a cabo, en todo este proceso, mejor dicho. Gracias, licenciado. Ustedes no se muevan. Seguimos con más de la mejor forma de decir buen provecho. Buen provecho.